Bueno, hablemos de hipotecas. Tras la subida de tipos del Banco Central Europeo, el efecto en las familias de la subida de tipos va a ser evidente. Las hipotecas van a estar más caras. ¿Cuánto más caras? Pues vemos subidas muy considerables, ya vemos subidas que superan los 3 puntos en tasa interanual si lo comparamos con las revisiones de hace un año, ¿no? Estamos hablando de que son subidas que se nos van a ir en una hipoteca media a más de 220 euros al mes. Pasémoslo al año y sumámoslo al efecto de la inflación y vemos algo problemático. Y eso que el mercado sigue caliente y que los últimos datos parece que se está adelantando muchísimo lo que es la compra y se está acelerando mucho la concesión de hipotecas, lo cual puede llevar a que la caída incluso de la contratación de hipotecas vaya a ser muy superior de lo pensado en los próximos meses por el mero hecho de todo lo que se está adelantando, porque como las perspectivas son a peor, porque hacemos, prefiero hipotecarme ahora, quien puede, a hipotecarme más tarde, ¿no? Y vamos a ver hacia dónde llegamos, porque ya los tipos fijos hay que mirar mucho y comparar mucho para conseguir un buen tipo fijo que nos proteja. Y usted dibuja una caída del escenario comprador acelerado o adelantado, mejor dicho, que muchos, pues con buen ojo, están en estos días terminando de cerrar operaciones. Sí, es que es lógico. A medida que los costes de la financiación son más caros y con el problema tan grave que tenemos de oferta, que no se ha hecho nada para solucionarlo, pues al final vamos a llegar a un momento en el cual también se va a parar tanto la subida de precios como una contratación de hipotecas que va a ser más moderada. De hecho, los expertos prevén que el indicador hipotecario, los tipos hipotecarios, se sitúen en diciembre en torno al 3%, siguiendo esa política del Banco Central Europeo. ¿Usted está de acuerdo con esta hipótesis? Sí, seguramente incluso se supere el 3%. Si en diciembre hay otra decisión del Banco Central Europeo, estaríamos un poquito por encima y no veo tope, por lo menos en el 2023, hasta niveles cercanos al 4,5%. Y una cosa muy importante, tengamos en cuenta el efecto consumo que tiene la subida de las hipotecas y que se ha empezado a notar hace nada. La subida de las hipotecas en las revisiones antes del mes de agosto eran subidas todavía moderadas. En septiembre dimos el gran salto con una subida de casi un 1% de golpe, se consolida en octubre y ahora es cuando tendremos esa subida que va a repercutir sobre el bolsillo de los consumidores y empezaremos a ver la segunda vuelta del 2023. Gente que haya visto subir no mucho en los primeros meses del 2022, pero que va a tener una revisión mucho más dura en los primeros meses del 2023, con subidas por encima del 2, el 2,5% con respecto a su nivel anterior, que ya había subido un poquito en el 2022. Gallardo, volvamos al aumento de los tipos hipotecarios. Si le parece a usted bien, ponemos un ejemplo, para que la gente desde casa pues tome conciencia. Pongamos un préstamo de 150.000 euros, contratado hace un año, a un plazo pues, de 25 años, que es bastante corriente, y un interés de Euribor más un 1% con revisión anual. La cuota mensual pasaría de 532 euros mensuales a 721 euros, un 35% más. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Y el hipotecado pues estaría al cabo del año pagando por lo mismo, por su hipoteca, 2.265 euros más, que naturalmente significará, usted aludía a ello, un drenaje de su consumo en otras cosas. Correcto. Y lo peor es que es un horizonte que no va a ser, ni se va a corregir en el corto plazo y lo que va a hacer en el corto plazo es empeorar. Lo que hace más importante tomar medidas defensivas contra esa subida y la realidad es que me suben los tipos, me blindo en la fija, me bajan los tipos, intento sacar provecho de la variable. Estamos hablando que cambios de hipotecas los gastos están amortizando en 6-7 meses de bajada, ¿no? Y lo que digo, pensemos en que esto es un golpe duro en estos meses, pero que vienen golpes que serán mayores. Lo ha dicho muy bien, al final el compromiso es subir lo que haga falta para contener la inflación, ¿no? Entonces tenemos un riesgo bastante evidente, ¿no? de parón de consumo y bueno, pues vamos a ver cómo se solventa. ¿Cuál sería la división entre
hipotecados que tienen tipo fijo y hipotecados que tienen tipo variable, ¿ya se han cambiado los que tenían intención de hacerlo? ¿Todavía están en ese proceso? No, se cambian, pero vemos que incluso hay a veces problemas, ¿no?, en el hecho del cambio, ¿no? Porque, claro, las entidades financieras al final la hipoteca fija sin negártela ya no es su primera opción como era hasta ahora. Sí estamos viendo que los datos del INE de que todavía 7 de cada 10 hipotecas contratadas están en tipo fijo y 3 a variable, pero venimos de un horizonte en un mercado que era ampliamente variable y que el mercado vivo es más variable que fijo por mucho que haya cambiado en estos años. Y tenemos varios, todos nos vemos afectados que tengamos hipotecas, pero los que se han hipotecado recientemente con cantidades mucho más elevadas incluso que las que vemos, ¿no? Pensemos en grandes ciudades, las más caras, San Sebastián, Barcelona, Madrid, que estos importes se multiplican por 2 o por 3 en la cuota y en la subida también, ¿no? Y luego también pensemos los que vienen después de la burbuja, que estos no se hipotecaban Euribor más 1, ni mucho menos, se hipotecaban Euribor más 2, Euribor más 3, ¿no? Con lo cual el impacto es que estamos pasando de hipotecas del 2% en estos casos a hipotecas que se van a ir al 6-7%. Gallardo, vamos a ver, ¿qué va a pasar con las hipotecas el año que viene? ¿Van a continuar subiendo? ¿Hasta cuándo? Pues seguramente que sí, claramente sí que dentro de, si queremos ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, la subida de octubre, que haya sido un poquito más moderada, pues bueno, por lo menos no hemos visto esa verticalidad, ¿no?, en los tipos de interés que hemos visto en septiembre, pero va a ser una subida continua y vamos a ver cómo se llega a secar un poco el mercado, ¿no? Quizá lo que veamos es una aceleración de los que intentan subrogar e intentar defenderse, pero claro, mes que pasa, mes que lo hacemos en peores condiciones, ¿no? Entonces es algo que deberíamos hacer con rapidez y es eso lo que está marcando mucho el mercado, ¿no?, que hay mucho movimiento. ¿Qué es eso de subrogar? Explícalo mejor. Subrogar es cambiar de entidad financiera para buscar unas mejores condiciones, ¿no? Es cierto que lo más barato es innovar, que nuestro propio banco, ¿no?, nos mejore las condiciones, pero bueno, ante esas limitaciones pues no debemos quedarnos, ¿no?, con nuestra entidad y tenemos que comparar y ver dónde nos puede ofrecer. ¿Qué es un problema que estamos viendo? Que muchas veces estas entidades, después de hacer todo el papeleo para cambiarnos, la entidad original iguala la oferta y no se queda con la hipoteca, ¿no? Entonces eso empieza a haber una restricción en el mercado que también empieza a ser peligroso. Entonces es importante moverse, comparar e intentar mejorar y ponernos en plan defensivo. Igual que vamos a ajustar consumo, pues tenemos que ajustar nuestros productos financieros, por lo menos intentar contener ese gasto y que no suba más. Dicen en Estados Unidos que los tipos estarán pronto en el 7%, los hipotecarios. ¿En Europa no va a ser tanto? No va a ser tanto, pero nos movemos de forma paralela, porque un movimiento de tipos no solo es la inflación, es un movimiento de tipos que estamos compitiendo con Estados Unidos, estamos compitiendo con la paridad del dólar. Estamos intentando que nuestras exportaciones no se deterioren, entonces si Estados Unidos se mueve hacia arriba, nosotros vamos a mover hacia arriba. No es un movimiento independiente porque no nos lo podemos permitir. Entonces sí que podemos tener un margen inferior a ellos, pero yo entre el 4,5 y el 5% lo veo claramente para el próximo año. ¿Consejo para quien esté apretado por una hipoteca? Pues el primero es revisarla, es decir, debemos quitarnos esa idea de que la hipoteca es para toda la vida y que es para toda la vida la misma entidad, ¿no? Entonces moverlo y buscar la mejor y coger una opción defensiva, ahora mismo son las fijas, es Esto importante. lo digo yo, y un consultor que te oriente, si es que no sabes, Efectivamente, ¿no? Claro. Porque se pueden conseguir ganancias que superen incluso los costes, pero rápidamente, con lo cual es importante ponerse a la defensiva y luego bueno, pues rápidamente y veremos por cuánto tiempo, porque sí, eso tampoco va a durar siempre, ¿no? Sí, porque estamos hablando de subidas, pero luego lo que no tenemos en el horizonte es cuándo va a empezar a bajar. Porque lo mismo después de una subida llegamos a un momento en que los tipos se mantengan muy elevados. Hemos dado una falsa sensación de que los tipos tienen que estar en el 0% cuando no es así, cuando es algo bastante antinatural, ¿no?, y algo temporal, ¿no? Y ahora la realidad pues ha venido con fuerza, ¿no? Es cierto que si se acaba la inflación y hay que incentivar otra vez y poner el motor en marcha de la economía, bajarán los tipos, pero no pensemos que bajemos otra vez a tipos negativos y además con rapidez. Lo normal es tener unos tipos, si pueden ser bajos, pero que sean unos tipos que sean sanos, ¿no?, económicamente. Y luego se ha dado una falsa idea también, ¿no?, de cuando se ha calculado y se han dado las hipotecas, de que esto iba a ser para siempre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque a veces ese ratio tan sano, ¿no?, del 30% sobre nuestros ingresos, que sean nuestras deudas, si lo hacemos con tipos bajos y los tipos suben,
ese 30 se convierte en un 35, un 40, un 45 con mucha rapidez, como estamos viendo ahora.